vamos a comenzar hablando un poquito sobre qué es la inflación y cómo nos afecta realmente, ¿vale? Básicamente, la inflación es cuando todo empieza a subir de precio. No es solo una cosa, no es la gasolina, la comida, la vivienda, es todo. Y esto pasa muchas veces porque se imprime más dinero o porque la economía se desajusta, como puede ser en este caso con la guerra de Estados Unidos con Irán. Entonces el dinero cada vez vale menos. Totalmente estoy de acuerdo, pero piensa esto que en la vida esto pasa y se nota muchísimo. Y es, por ejemplo, cuando vas al supermercado y dices, pero si esto antes costaba 60 euros y ahora te cuesta 90, ¿cómo ese cambio tan brusco? ¿Por qué? ¿Vale? Y la gente empieza a sentirse más presionada, más preocupada, porque trabaja muchísimo pero no ve esos resultados y siempre es peor. Al final, cuando hay inflación, los bancos centrales suelen subir tipos de interés. ¿Vale? Entonces, esto hace que invertir sea más difícil y que muchos activos bajen. Por eso también vemos caídas en bolsa o en cripto cuando salen datos de inflación altos. Y hoy, a continuación, tenemos el dato de inflación de Estados Unidos. Por lo que no te pierdas este directo. ¡No te lo pierdas! Fantástico. Siempre a nivel mental eso genera miedo, ¿vale? Genera miedo en la gente y sobre todo ve ese color rojo en su cartera y sobre todo entra en pánico. Y muchos venden justo cuando no deberían. Porque la inflación no solo afecta al dinero, afecta a las emociones. Ahí está, sobre todo afecta a las emociones, pero afecta al ahorro. Sobre todo al ahorro, ya que, por ejemplo, si tienes dinero en el banco parado, realmente estás perdiendo dinero sin darte cuenta. Porque aunque tengas la misma cifra, como siempre digo, aunque tú entres en la aplicación y veas la misma cantidad de dinero, cuando hay inflación, el valor de ese dinero disminuye. Entonces ese dinero compra menos cosas cada año que va pasando. Y eso es un punto clave porque ahí es donde mucha gente despierta, se da cuenta de lo que está ocurriendo y dice, entonces ahorrar no es suficiente. Tengo que tomar acción o tengo que tomar otro camino. Y ahí empiezan a interesarse por invertir, por Bitcoin, por ejemplo, por generar ingresos continuamente. Porque siente que si no hace nada, se queda atrás. Ahí es el típico dicho mío de no ahorres, invierte. Y ahí hay un porqué. Ahí está el porqué. Y para todo aquel que esté interesado en empezar a invertir, ya sea en Bitcoin, en oro o algún otro tipo de activo, la plataforma que yo recomiendo, la que usamos, es Bitget. En la descripción tenéis todos los enlaces de interés, tanto para registraros en Bitget como para empezar a copiar también los bots que yo personalmente trabajo y que lo que hace es quitarnos esa presión de cuándo comprar, cuándo vender, porque realmente es el bot el que trabaja y es el que se ocupa de todo. Aquí también está el perrito ladrando, también os está diciendo, no ahorres, invierte. Él también nos está dando la razón, ya que cuando todo se encarece, cuando la economía se enfría, la gente consume menos, las empresas venden menos y eso afecta a los mercados. Por eso es interesante también quitarse esta presión psicológica de que baja, de si vendo, del miedo, de cuándo compro. Y de ahí está todo el tema de los bots, que tenéis cómo copiarlos en la descripción, porque eso es muy importante. Quitarnos esa presión, ese pánico a nivel psicológico de perder dinero. Los bots son geniales porque realmente no hay emoción. Y si no hay emoción, simplemente maneja la estructura y la estrategia. Y eso no tiene fallo. Hay un dicho en las inversiones, hay que eliminar las emociones. Hay que invertir o operar, más bien, como un robot. Y los bots es precisamente eso, un robot que opera por ti. O en el caso de la red, como bien os trajimos de nuestro amigo Chimo García, ¿vale? Que opera con una red que también os dejaremos en la descripción toda la información sobre esta red y cómo contactar con él, ya que es muy, muy interesante. Es una especie de bot cripto como yo hago, pero más
a lo bestia, ¿vale? Más a lo grande. Fantástico. En la vida cotidiana lo vemos claros. Normalmente las casas, por ejemplo la mía, suele haber menos viajes, menos caprichos y sobre todo miramos mucho más los precios. Yo creo que la mayoría, ¿no? Se entra en ese modo de supervivencia, tal y como dice. Y eso cambia la mentalidad de toda una generación sin darnos cuenta. Así es. Al final, la inflación a nivel general es negativa, pero ojo, o sea, al final también se crean oportunidades, ya que este miedo y este pánico de la mayoría de inversores también genera que otros muchos se aprovechen, ya que los grandes compran el miedo, y en este caso Bitcoin, a pesar de estar cayendo y de estar en un miedo extremo, muchos grandes están aprovechando para acumular más Bitcoin más barato, ya que hay activos que se benefician. Hay momentos donde invertir bien puede marcar una gran diferencia. Ahí está el tener ahorros y tener ese hábito de invertir. Sí, pero, o sea, ahorrar para invertir en el momento adecuado, no para ese futuro o ese imprevisto, porque cuando tú ahorras para un posible imprevisto, el posible llega. El posible imprevisto va a llegar. Lo están manifestando. Y si no llega, ese dinero va perdiendo valor. O sea que... Y sobre todo, la inflación puede ser un despertador brutal. Hace que la gente espabile, que se forme y sobre todo que quiera mejorar esa situación económica que tiene en su casa. Pero muchas veces el cambio empieza cuando ya duele el bolsillo. Al final, qué mejor que para informarse y que para educarse, ¿no? Y aprender, que estar aquí día a día, tanto en el canal de JB Inversiones como en el canal de Mentalidad Financiera. En ambos estamos en directo, ya que la inflación no es solo algo económico, es algo psicológico que cambia cómo vivimos, cómo pensamos y sobre todo en cómo invertimos. Por eso entenderla puede ser una de las decisiones más importantes de tu vida financiera. Y aquí te enseñamos cómo. Eso lo dices tú siempre. Es importante destacar que da igual la edad que tengas, nunca es tarde para mejorar tu futuro. Nunca es tarde para poder invertir. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para empezar, ¿no? Y como lo dice Raúl por el chat, hay que saber gestionar bien el dinero. Otra cosa es que no lo enseñan en el colegio. Mira, pues este es un punto muy, muy interesante, que no contábamos con ello para hablar de ello, pero es que al final, en la educación, no interesa que se enseñe sobre economía. No interesa porque quieren gente controlable y gente manipulable. Y para eso tenemos que ser ignorantes. En la época de Warren Buffett y Rockefeller cambiaron sobre todo lo que era el tema de estudio. Y como dice JB, es real que la gente lo que quiere es trabajadores y no pensantes. El sistema educativo fue subvencionado, fue controlado por los Rockefeller. Con esa idea. Entonces, la idea era crear esclavos, porque vivimos en una esclavitud moderna, aunque no lo veamos. Ya que si tu salario solo te llega para pagar facturas y para comer, para sobrevivir, realmente no tienes nada de diferente a los antiguos esclavos. Solo que ahora no llevas cadenas en las manos, las llevas en la cabeza. Incluyendo también aquella gente que sea autónoma en estos casos. Porque esa gente está súper esclavos también. Los autónomos al final luchan por crear algo, pero es que en España, sobre todo, a nivel impuestos y a nivel trabas económicas, wow, los autónomos los comen vivos. Los ahogan. Comen vivos. Y luego pensáis que esa gente es jefe, pero no es jefe de su vida, porque tampoco pueden controlar cuánto tiempo duermen, ni cuánto tiempo tienen de vacaciones, ni cuánto tiempo, en la mayoría de los casos, son esclavos de su propio trabajo. Son dueños de su empresa, pero trabajan más que nadie. Son esclavos de su propio trabajo. Tal cual. Y hay que tener un margen ahí para saber en qué momento tienes que separar tu vida de tu negocio.